Buenos días aquí a todos los amiguitos del Facebook y a mi gente querida, a las almas que no conocen al Señor, el cual yo lo conozco y quiero presentárselo, quiero que lo conozcan. Como hijo de Dios, nuestro Señor le entrega una encomienda. Aquí en Marcos 16, 15, 18. Les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren las palabras que dice nuestro Señor. Que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Analicemos un poco lo que dice ella. Hay algo, dice ahí una cosita bien importante. Dice, el que creyere o el que no creyere. O sea que yo tengo que tomar una decisión, tengo que pensar, tengo que darme cuenta de qué decisión voy a tomar. De creer o no creer. Es como bien lógico, ¿no? Pero siempre hay que hacerlo, darlo a entender. Las palabras a veces uno las lee y pasan muy rápido por la mente. Nosotros, ahí dice algo bien importante. El que creyere, más el que no creyere. Tú tienes la decisión de querer creer o de no querer creer. Es el libre albedrío que nuestro Dios lo da a cada uno de nosotros. Les recomiendo que crean, para que no se vayan al infierno y no se encuentren con el rico ahí, que anda todo loco. Ya hablamos del rico la vez anterior, el rico y el Lázaro. Sí, hermanito, gente querida, crean, tomen esa es la mejor decisión, crean. Mira, ahora vamos a hablar sobre ¿cómo se podría decir? Sobre un encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con un personaje que ya lo había hablado anteriormente, pero lo vamos a volver a retomar. Se llama Jesús y Nicodemo. Sí, con este Nicodemo podemos aprender muchas cosas de este encuentro. De nuestro Señor Jesucristo, impecable nuestro Señor, como siempre. Lleno de sabiduría y entendimiento. Nuestro Señor Jesucristo. Pero Nicodemo, no. Mire, ahí lo vamos a pensar. Y dice Juan 3, Jesús y Nicodemo. Vamos a leer el texto, ¿ya? Que para que vean que todo está en la Biblia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, que el que no renaciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiera y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Está? Buena pregunta, ¿sí? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Míralo cómo le respondió el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo escuchó y tuvo paciencia con él. No, el Señor Jesucristo es amoroso. Es nuestro Señor. Él es paciente. Él es muy paciente. Vamos a recordar algo del Señor Jesucristo. En Mateo 15 y 19, siempre les voy a repetir eso, porque eso no se lo podemos ocultar al Señor. No,
No se los podemos ocultar al Señor. El Señor lo está mirando a uno. El Señor está mirando así. Él sabe quién eres. No le podía ocultar nada. Él dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Uf, ahí tenía resumido todos los mandamientos, están todos resumidos. Puf, no podía, imposible. Puf. Salen todos los malos pensamientos, o sea que cualquier mal pensamiento que tengáis no es agradable para Dios. No, no, no es agradable para Dios. Veamos la conversación que tuvo eh, nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Dijo que era un fariseo, se llamaba Nicodemo. Los fariseos eran, como eran expertos en la tarot. Los fariseos cuando ya podían hablar podían hablar, le enseñaban a leer y lo primerito tenían que aprenderse la tarot de memoria. No, eran expertos. Peinados en la tarot, están todo el día leyendo la tarot, se la sabían al revés al derecho. Eso es dedicación, es devoción. Bien por ese punto. Sí, no, si no, no es malo, bien. Me gustaría aprenderme la Biblia de memoria, pero es mucho, pero no, los fariseos eran, eran creyentes feroces, eran fervientes creyentes del Señor. Y eso es bien, está bien. Es para que entendamos quién era Nicodemo. No, era uno de los líderes de los sacerdotes ahí del pueblo de Israel. Entonces te vino a Jesús de noche, de noche. ¿Se imaginan caminar en la pampa de noche? En esos tiempos no habían postes de luz o andaban autos alumbrando la calle, no, una oscuridad total. Fue de noche para que nadie lo viera. Obvio, pues, si al Jesús no lo quería nadie, los fariseos andaban vueltos locos en contra de él porque él estaba predicando el evangelio y no les caía en la cabeza, no cambiaban su forma de pensar. Entonces el Nicodemo fue de noche, obviamente para que no lo vieran que estaba conversando con él o que se dirigía a hablar con él. Claro, él no quería que sus pares lo rechazaran también. Por eso, por ese motivo se tiene que haber ido el Nicodemo a hablar con el Señor Jesucristo. Ahí escondía. Y encima se creía que se las daba todas, se las sabía todas. Señor Jesucristo ya le había visto el corazón al Nicodemo. Ya sabía, ya conocía sus pensamientos. Claro, si es Jesús. Nuestro Señor conoce todo. Es Dios, el Hijo de Dios. Entonces este vino de noche y le dijo, Rabí, ¿vive el Rabí? Sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ciertamente, él estaba viendo que las señales que él hacía venían de Dios. Era enviado de Dios. Él lo estaba viendo con sus ojos carnales. En Nicodemo veía todos esos milagros. Respondió Jesús. Nuestro Señor ya lo había visto ya. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Uf, el que no naciere de nuevo. Nicodemo no entendió nada, pues. Quedó para adentro. Mira, ahí le vamos a decir la respuesta que le da Nicodemo. No, sigue pensando como hombre. No cambia su manera de pensar. Sigue pensando. Mire la respuesta que le da. Le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Como un hombre inteligente, con tanto estudio, con tanta educación, le va a decir al Señor Jesucristo que estando viejo se puede meter en el vientre de su madre? O sea, él pensaba que con su respuesta, el Señor Jesucristo, como el Señor Jesucristo lo veía a él, que era líder de los fariseos y se sabía la tarot, iba a quedar así, iba como a poner en jaque al Señor Jesucristo. No, arrogante. Así andan todos los religiosos, puros Nicodemos, que se pasan películas y piensan que porque leen la Biblia ellos pueden decir lo que se les ocurre y a los demás le van a llegar y creer. No, el Nicodemo representa a los religiosos que leen la Biblia y no la entienden. Y se creen que se la saben y pueden engañar a Dios diciendo cosas que vienen de Dios y no es así, po.
¿Por qué? ¿Por qué ellos piensan que pueden hacer eso? Porque ellos son representantes de los que leen la escritura y transmiten el conocimiento que según ellos viene de Dios. No, no es así. Por eso el Señor Jesucristo dice que el que no naciere de nuevo, el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le está dando una enseñanza al Señor. Mire, el Señor Jesucristo le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oh, el Nicodemo no entendía nada, obviamente. Y le sigue aclarando, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira, que el que no naciere de nuevo, que el que no bebiere de esta agua, que el que es nacido de la carne es, y el que es nacido del Espíritu es. Y le dijo, y el Señor Jesucristo le seguía aclarando para que entendiera. El Señor Jesucristo tiene paciencia con uno y le habla amorosamente. El Señor Jesucristo le seguía explicando a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde viene, de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Oh, ¿cómo haber estudiado toda la vida la tarot? Y nunca pudo entender estas cosas el Nicodemo. Y los fariseos no lo entendían, por eso el Señor Jesucristo lo odiaba. Por eso el Nicodemo, el Nicodemo y los fariseos, los amigos de Nicodemo, le tenían mal al Señor Jesucristo, lo querían matar. Bueno, al final lo terminaron matando, pero es por eso, porque el Señor Jesucristo le hablaba sobre la escritura y ellos no entendían nada. Eran superficiales, no cambiaban su forma de pensar. No querían arrepentirse, cambiar su forma de pensar, cambiar su forma de presentarse ante Dios. No, ellos eran arrogantes, pasaba película y no, todo mal, todo mal, todo mal. Mira. Y ya el Señor Jesucristo ya le dijo, a él se la cantó, le dijo, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes de esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibir nuestro testimonio. Claro, claro. Él no sabía nada, por eso no podía hablar nada. Y lo que hemos visto testificamos, lo que él veía. El Nicodemo, cuando se acercó a hablar con Jesucristo, él lo vio. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él le dijo, él lo estaba viendo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con él. Él lo estaba viendo y estaba reconociendo. Él decía así nomás. Si él lo hubiese visto realmente, que era el Hijo de Dios, era el Cristo, el Nicodemo se hubiese tirado de rodillas, Señor, se hubiese tirado un guatazo ahí de guata a alabarlo, porque es Dios, pues. Obviamente, pues. Si yo estoy viendo con mis ojos espirituales, con mis ojos carnales y veo a Dios, yo me tiro de rodillas, de temor, siento temor delante de la presencia de Dios. Y Nicodemo, aún viéndolo con sus ojos carnales, no veía, no se daba cuenta con quién estaba hablando, a quién tenía al frente, que era el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Ellos lo estaban esperando hace tiempo y lo tenían ahí al frente y el Nicodemo viéndolo no lo pudo reconocer. No lo pudo reconocer, no lo veía. Él veía lo que él quería ver. Para que vea cómo, cómo son los Nicodemos. Todos estos que están ahora en las religiones, hablando, los que están en los cultos predicando, y los que van a escuchar a los pastores de esas iglesias, son puros Nicodemos. Claro, tienen la misma onda que el Nicodemo, que ellos dicen que ven a Dios y no lo ven, pues no se dan cuenta. El Nicodemo representa todo eso. Si el Nicodemo realmente hubiese visto al Señor Jesucristo, lo hubiese adorado como a Dios. Y hubiese puesto a nuestro Señor por delante. Y como Nicodemo es es un guía espiritual del pueblo de Israel, le hubiese presentado al Señor Jesucristo, aquí el Cordero de Dios, y dice, aquí tenemos al Cristo. Y el pueblo como sigue lo que ve, claro, porque también siguen a los líderes, a lo que ellos ven.
hubiesen visto a través de Nicodemo a nuestro Señor Jesucristo, porque el Nicodemo es un líder, un representante, es un ejemplo, una persona a seguir. Entonces el pueblo de Israel hubiese visto a Jesucristo y hubiesen entrado en el reino de los cielos. Pero Nicodemo no hizo eso. Claro, porque si Nicodemo hubiese visto que era el Mesías, el Cristo, el Rey que ellos estaban esperando, hubiesen aceptado, el pueblo de Israel hubiese aceptado al pueblo de Israel porque lo hubiese visto, pero nunca lo vieron. ¿Se dan cuenta? Nicodemo era ciego, un ciego espiritual. El Señor habla de que hay que nacer del Espíritu. Del Espíritu. Hay que nacer del Espíritu. O sea que yo no tengo Espíritu. ¿Y cómo pudo suceder eso? Que yo no tengo Espíritu. ¿Cómo puede ser que yo no tenga Espíritu si estoy vivo? No. Mira, yo estoy hablando. Pero ¿cómo puede decir el Señor Jesucristo que yo no tengo Espíritu y que tengo que nacer de nuevo en el Espíritu? Porque ahí lo dice. De cierto que el que no naciere de nuevo, o sea que alguna vez tuve el Espíritu. Y ahora no lo tengo que volver a nacer del Espíritu. ¿Cómo puede ser eso? Miren, vamos a ir al libro de Génesis, a Génesis 2, capítulo 2, y ahí vamos a buscar el hombre en el huerto del Edén. Cuando el Señor Jesucristo dice, aquí en el libro, en Juan 3, dice, voy a buscar dónde lo dice, ¿ya? Mi gente querida. Él dice, no te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo que es nacido del Espíritu. El Señor está haciendo alusión cuando creó al hombre. Claro, cuando creó al hombre. A Adán, cuando lo creó. Vamos a ir a Génesis 2 y vamos a recordar esta escritura. Aquí está, miren. Yo le había dicho que yo la imprimo porque tengo la letra, la vista mal. Pero ahí está escrito, ¿eh? Y aquí está la Biblia. Aquí está la Biblia. En Génesis 2. ¿Ya? Ya en la letra chiquitita, voy a necesitar una lupa para mirar esas letras. Por eso yo las miro y después las imprimo. Las busco, las imprimo en el computador. Mire, en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios sopló aliento de vida, así, sopló viento. El Señor Jesucristo estaba haciendo alusión a ese momento. Y cuando le sopló, claro, porque lo formó del barro de la tierra. Claro, el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, formó al hombre, pero el hombre era pura tierra. Tenía que darle vida. Entonces vino el Señor amorosamente le sopló el aliento de vida en la nariz del hombre. Y ahí entró el espíritu y el alma. Unos capítulos más atrás, el Señor crea el alma. Lean en Génesis, ahí lo dice. Leanlo, es bonito. 3 capítulos y te sale 2 capítulos y medio, 3. Te ves todo el tema del huerto del Edén. Y eso fue lo que hizo el Señor. Entonces Adán y Eva, entonces mire, y Jehová Dios plantó en el huerto, en un huerto, el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mire, en el Edén puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ya? Vamos a ver acá una parte. Acá en la Biblia, que no la imprimí, se me había pasado por alto. Me pasa por ser distraído. Pero mire, vamos a ver acá, miren, déjenme buscarlo. Ya, aquí en Génesis 16, 2:16. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dijo Jehová, eso se lo dijo Dios
a Adán. Le dio un puro mandamiento. Que él no tenía que comer, él no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán no tenía que comer. Porque el día que comiera, ciertamente él iba a morir. Lo está diciendo acá en la Biblia, aquí lo dice. Y después, llega al momento después dijo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia, ¿ya? Ah, sí, ya formó las bestias, todo, y vamos a avanzar un poquito. Entonces, en el capítulo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Claro, porque Adán estaba solito y no ayuda, después de que Dios creó a todos los animales, a todas las bestias, Adán no halló ayuda idónea, no encontró una compañera. Entonces Adán andaba solo y el Señor dijo, no, es malo que Adán esté solo, no debe estar solo, es malo que el hombre esté solo. ¿Mm? Entonces vino el Señor y entonces dice, en el capítulo 21 dice, Génesis 2, entonces dijo, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Claro, porque venía del varón. Bueno, Adán era como bien lógico para decir las cosas. Él era varón y ella la llamó varona. Está bien, sí, bonito. Porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Fíjense, fíjense de esto. Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Ellos todavía no conocían lo que era bueno y lo que era malo. Eran inocentes. Bueno, es una forma de decir, pero ellos no tenían el conocimiento del bien y del mal. Entonces ellos andaban desnudos y no se avergonzaban. Claro, porque para ellos no era normal. Bien, bien. Entonces ahí entendemos que cuando Dios creó, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Trino. Porque nuestro Señor, nuestro Padre Celestial es trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿No es cierto? Entonces a Adán lo creó a su imagen y a su semejanza. Espíritu, cuerpo y alma. ¿Te dan cuenta? ¿Te dieron cuenta, no? Nuestro Señor es el nombre Padre, del Hijo y del Espíritu. Así me acuerdo yo. El nombre Padre, el Hijo y el Espíritu. Y lo hizo trino, a Adán le hizo espíritu, cuerpo y alma. ¿Se dieron cuenta, no? Fíjense que Jesús le dijo a Nicodemo que os es necesario nacer de nuevo en el Espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Entonces vamos entendiendo que el Espíritu se había muerto. ¿Y cómo se murió el Espíritu? No, porque yo no sentí nada cuando se me murió. Claro, vamos a revisarlo acá en la Escritura. Dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claro, tiene que nacer de nuevo. Y claro, si estoy vivo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? En el Espíritu. El alma son todos mis ojos. Mi alma ve a través de mis ojos. Es mi personalidad, así como soy yo. Y muevo las manos, tu forma de ser, ¿me entendí? Tu carisma, tu simpatía, tu forma de cuando te enojáis, andáis triste. Ese es el alma. Tus pensamientos, todos esos pensamientos vienen del alma. Tus emociones. Si tú eres músico, todo eso viene del alma. Esa no es eterna, no se muere. Pero el espíritu ahí está diciendo que es necesario que naciera de nuevo. Entonces se está refiriendo al espíritu. Claro, porque mi cuerpo está vivo. Está vivo, ¿eh? Y mi alma está mirando a través de mi ojo y está hablando, me estoy expresando yo a través de mi alma. En el alma uno toma todas las decisiones. Entonces, lo único que lo está quedando es que el espíritu se murió. Claro, ¿y cuándo se murió que no me di ni cuenta? Claro, yo no me he dado cuenta que tenía el espíritu muerto. ¿Cuándo fue que se murió el espíritu? ¿Cuándo fue que pasó eso? Mire, vamos a seguir en el cuarto del Edén. Y lo vamos a ir al Génesis 3. Los vamos a leer completos, ¿eh? No, son muchas hojas.
Pero lo pueden investigar. Vamos a leer el Génesis, ¿eh? Dice el pecado de Adán y Eva. Génesis 3. ¿Mm? Cuando ellos pecaron. Vamos a leerlo completo mejor. Sí, lo vamos a ir despacito para que vayamos entendiendo. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor a Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Mira, la serpiente está manipulando a la Eva. Mm, La serpiente sabía que no podía engañar a Adán. No podía engañar a Adán porque Adán recibió el mandato directo de Dios de que no comiera del árbol. Así que la serpiente astuta sabía que si se acercaba Adán le iba a rechazar, capacito que la matase. Pero como Eva no recibió el mandato de Dios, no porque el mandato de Dios se lo entregó a Adán solamente. Eva lo tiene que haber conocido, claro, porque después ellos caminaban y Adán le dijo, ¿sabes qué, Eva? Nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, nos dijo que podíamos comer de todos los árboles, pero no del árbol del conocimiento del bien y el mal. La Eva, como era la mujer de Adán, dijo, ya, amorcito, yo te voy a hacer caso y no voy a comer. Bien, bien, se entiende si es lo lógico, ¿no? Entonces, ¿es cierto que les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Le hice una pregunta en donde así como que déjame para meterle conversa a la Eva. Y la mujer le respondió, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios dijo, no debemos comer frutos del árbol que está en el medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. El Señor no le dijo eso a Adán, po. No, el Señor le dijo así a Adán, aquí está en la Biblia, mira, vea. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Dijo, no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Punto aparte. Capítulo 18. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Se dan cuenta que la Eva estaba siendo manipulada por la serpiente? Claro, la tenía nerviosa, entonces la Eva no le dio una respuesta sólida. Y la serpiente se dio cuenta. Porque se dio cuenta que la serpiente estaba influenciando sobre la Eva. Claro, porque la Eva le respondió, no tal cual como le dijo Adán, como le dijo Dios a Adán. Le dijo, no podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Pero Dios dijo, no debemos comer frutos del árbol que está en el medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen morirán. Claro, la serpiente vio en eso. ¿Vio en eso? Que la Eva tergiversó también. La serpiente hizo equivocarse a la Eva. Ese no fue el mandato. Dijo que no tenían que comerlo. Y la Eva le puso además no tocarlo. Entonces la serpiente se dio cuenta. A esta la puedo engañar. La tengo nerviosa. Claro. La serpiente se dio cuenta que ya está influenciando los pensamientos de Eva. La estaba haciendo titubear. Fíjense cómo el diablo lo hace, lo engaña sutilmente. Satanás es inteligente. Que tenés cuidado con él. Se dieron cuenta, ¿no? Estaba influenciando la serpiente sobre Eva ya. Y la Eva ya estaba así como, uy, ¿qué le digo? O sea, claro, porque no había recibido la orden directa de Dios, pues. Y la orden directa la recibió Adán. Y Adán se la transmitió a la Eva. Entonces la serpiente sabía que a Adán no lo podía engañar, pero sí a Eva. Claro, porque Satanás estaba mirando. Satanás mira por todos lados en espíritu. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, mire ya la serpiente ya, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol comprenderán todo mejor. Serán como dioses porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Mira, la serpiente astuta manipuló las palabras. Targiversó, targiversó la idea. Estaba influenciando sobre la Eva, la estaba seduciendo así. Y la Eva, como que las palabras le sonaron así como bien, como bonitas, y le estaba comenzando a creer.
Claro. O sea, le estaba comenzando a creer de por sí le creyó, si no, no estaríamos acá. Claro, le creyó la Eva. Le hizo caso. La serpiente te influye en tus pensamientos. La serpiente, Satanás. Dicen cosas que parecieran son agradables a tu oído, pero no lo son. Así como los pastores, que dicen cosas bonitas, pero no lo son. Así como las religiones. Mira, te dan cuenta, ¿no? Que hay que tomar atención a la escritura. Hay que leerla. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daban eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Oh, Eva desobedeció el mandato de Adán. Claro, Adán le había dicho que no comiera. Y desobedeció Eva a Adán. No, terrible. Ya desobedeció a su esposo. De la familia, ¿no? La mujer desobedeció a su esposo, no le hizo caso. Tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella y ella le dijo, y él comió también. ¡Oh! Adán se dejó influenciar por su esposa. ¿Se dan cuenta? Que eso no le suena familiar. ¡Oh! Pecaron. Desobedecieron a Dios. Y no se murieron. ¿Se dieron cuenta de algo, no? No se murieron. No se murieron, no se murieron al tiro como Dios les dijo y la serpiente los engañó. O sea, los engañó, claro, pero no se murieron así como nosotros pensamos con nuestra mente carnal. No se murieron. No, no se murieron. Ellos perdieron la conexión con Dios. Perdieron su espiritualidad. Se les murió el espíritu. Ellos se perdieron ahí. Sí, esa fue la primera parte. Uno ahí empezó a morirse de a poco. Ya se le murió el espíritu. Después faltaba que se le muriera la carne y su alma, y el alma iba a quedar solita ahí dando bote. Claro, porque no tenía espíritu. Y cuando uno se muere sin el espíritu, sin la presencia de Dios, te vaya al infierno. Pero vamos a seguir hablando de eso de a poquito, ¿ya? Por eso el Señor le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo en el espíritu. Pero sigamos viendo acá la historia, que es el pecado, para que entendamos cómo es que se nos murió el espíritu. ¿Ya? Y él también comió. Ya, su esposo se encontraba con ella y ella le dijo, y ella le dio, y él también comió. Como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Mira, ahí hace, uy, Eva. Y la Eva miró a la, oh, Adán, estamos desnudos. Ay, sí, yo me imagino ahí cómo tiene que haber sido la situación. Se asustaron, po. Bueno, disculpen que me cause gracia, pero es que es triste. Es triste, pero yo a mí me causa gracia así porque ya ahora estoy contento y mi espíritu volvió a nacer. Pero ahí también les voy a contar de cómo el espíritu vuelve a nacer. Si eso es lo que vamos a explicar, eso es lo que vamos a hablar ahora. Como si se le abrieran los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces hicieron ropa cosiéndose hojas de higuera. Se dan cuenta que cuando uno muere, cuando ellos murieron en el espíritu, se ponen a hacer pura. El conocimiento del bien y del mal no te lleva a ningún lado. Ellos, en sus pensamientos, se vieron desnudos. Oh, y se avergonzaron. Entonces, para cubrir su desnudez, ellos se cosieron una hoja de higuera y se taparon. Mira, ellos tenían que haber llamado al Señor y haberle dicho al tiro: Señor, cometimos un error, haberle ido a su Padre Celestial y haberle dicho, pero no lo hicieron. Empezaron a pasarse películas, o sea, a andar conforme a sus pensamientos. Y los pensamientos son del bien y del mal, no son conformes a la voluntad de Dios. Entonces ellos en sus pensamientos pensaron que cosiéndose hojas de higuera iban a engañar al Señor cuando Él bajara. Igual como estábamos todos nosotros ahora, cosiéndonos hojas de higuera delante del Señor, pasándonos películas para ver si podemos pasar colado delante de Dios o ser agradable a Dios, con nuestra idea, con nuestra idiosincrasia, con nuestros pensamientos terrenales, no conforme a la voluntad de Dios. Así andan todos los religiosos, los testigos de Jehová, los evangélicos, los mormones,
los católicos, los santos del séptimo día, andan con pura hoja de higuera a ver si pasa, que cuando el Señor los vea, a ver si pasan colados. Nada que ver, po. Nosotros tenemos que andar a la forma en que Dios nos dice que andemos. El Señor le dice, vuelve tus pensamientos, vuélvete a Jehová. Él lo dice, ahí lo sale en la escritura en Isaías. A ver, la voy a buscar. No, pero a ver si se la voy a leer. Dice, en Isaías 55:7 dice, ¿cuáles son tus pensamientos? Cuáles sean dichos, ha dicho. Cuáles sean, Dios ha dicho. Cuáles sean, Dios ha dicho. Deja el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Se dan cuenta? Que nosotros tenemos que dejar nuestra forma de pensar. Tenemos que dejar de poner los ojos de higuera y volver nuestros pensamientos para que Jehová tenga misericordia. Él lo está diciendo en la Escritura, que Él va a tener misericordia si nosotros dejamos de pensar de nuestra manera. Tenemos que volver atrás nuestros pensamientos. Lo está diciendo ahí en la Biblia. Se lo voy a leer más clarito. Le hace una pregunta. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles sean? Dios ha dicho, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Tú vais caminando de acuerdo a tus pensamientos, tenés que volverte, porque vais camino al infierno. Claro, no te estáis dando cuenta que vais de acuerdo a tus ideas. Y el Señor te lo está diciendo ahí. Vuelve tus pensamientos, regrésate porque te vaya a caer al infierno. Tenés que regresarte y replantearte. Cambia tu manera de pensar. Lo está diciendo acá en la Escritura. Y lo está dando un ejemplo claro acá con el pecado. Se van conectando las cosas, ¿ves? Y se va conectando con el Nicodemo, ¿no? Que el Nicodemo no entendía nada, no entendía nada. Y aquí estamos aclarando de por qué el Señor le decía de que tiene que volver a nacer de nuevo. Porque a nosotros como raza humana se les había muerto el espíritu cuando Adán y Eva pecó. Mire, vamos a seguir leyendo. ¿Ves? A ver. Ya dice, en medio de un ventarrón retumbaba la voz de Dios, la voz del Señor Dios, que caminaba por el jardín. Entonces al oírlo, el hombre y la mujer se escondieron de Dios dentro de los árboles. Dentro de los árboles, miren, otra cosa más. Ellos se habían cosido hojas de higuera, se dieron cuenta de lo bueno y lo malo, se avergonzaron, andaban desnudos, e igual escuchaban la voz de Dios, pues. Igual la escuchaban, como ahora. Andáis todo pasado película con las religiones, así como estos andaban, con la hoja de higuera y escucharon la voz de Dios y se escondieron. ¿Se dan cuenta? Que cuando uno anda pasado anda en sus pensamientos, así como Adán y Eva andaban con la higuera, se esconden. Entonces cuando uno oye la voz de Dios, yo te digo, oiga, ¿le puedo hablar un poquito sobre la palabra de Dios, sobre el Evangelio? No tengo tiempo, no. No, estoy apuradito, no. Te miran feo. O cuando tú hablas con un religioso como Nicodemo, te responde puras tonteras. Claro, porque no está muerto en el espíritu, no entienden. No tienen conexión con Dios. ¿Se dan cuenta, no? Que cuando uno pierde la conexión con Dios, uno entiende a Dios, pero uno puede tomar la decisión. Ahí está el libre albedrío. El que creyere y el que no creyere. Si yo te digo, oye, ¿podemos hablar un poquito de la palabra de Dios? Sí, me parece interesante, a ver. Ya, no la conozco, me gustaría conocer. Entonces tú tienes una disponibilidad. No, es que el Señor Jesucristo murió por todos tus pecados y tú eres salvo. ¿En serio? Te empieza a llamar la atención, o sea, tú tenías interés, tú estás tomando una decisión ya, estás cambiando de forma, son como los primeros pasitos. Sí, murió por todos tus pecados, ya no tenés que preocuparte de tus pecados, ¿verdad? ¿Y dónde dice eso? Acá en la Biblia, pa, y empezamos a hablar. Oh, gracias, ahí que lo voy a pensar. Bien, y él se fue, él la fue pensando. ¿Me das cuenta, no? Y el que no quiere, oiga, ¿sabía que Jesucristo murió por todos tus pecados? ¿A dónde? No, mentira. Claro, porque si yo peco, vuelvo, tengo que pedirle perdón al Señor. Pasaba película igual que en Nicodemo. No, ¿sabes qué? No te quiero escuchar. Disculpen, se había cortado la grabación. Dura 30 minutos nomás me dura. Pero, ¿se dieron cuenta? Andan pasados a película igual que en Nicodemo respondiendo puras cosas que nada que ver. Porque lee la Biblia y no le entiende. Igual que en Nicodemo. El Nicodemo leía la Torá y a la final cuando se encontró con Jesús no lo vio, pues no entendía nada.
porque estaba muerto en el espíritu. Pierdes la conexión con Dios. Miren, dice, en medio de un ventarrón retumbaba la voz del Señor Dios que caminaba por el jardín. Entonces al oírlo, el hombre y la mujer se escondieron del Señor. Dios entre los árboles del jardín, el Señor Dios entre los árboles, se escondieron del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios los llamó al hombre y les dijo, ¿dónde estás? El Señor le preguntó, ¿dónde estás? ¿Mm? Vamos a ir tirando para allá. Sí, acá. El hombre respondió, escuché que andabas por el jardín y me asusté, porque estaba desnudo. Entonces me escondí. Y luego Dios le preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que les prohibí comer? Oh, Señor, ya lo estaba arrepentiendo Adán. Y ahí estaba la respuesta. La respuesta en donde se iba a decidir todo. Claro, se iba a decidir todo, ahí se iba a decidir. Con la respuesta que iba a dar Adán. Estaban todos atentos. El Señor estaba así con Adán. ¿Qué es lo que más? El Señor ya sabía ya, pero estaba esperando lo que él se podía reflexionar o no. Los ángeles en el cielo. Satanás también estaba mirando. Estaban todos mirando lo que iba a decir Adán. Claro, porque Adán era el responsable. A Adán se le dio el mandato. Sí. Damos lo que le respondió a Adán. Aprendamos de Adán. Luego le preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que les prohibí comer? El hombre dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto del árbol y yo comí. ¡Oh! ¿Se dieron cuenta de la respuesta que le dio Adán o no? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol del fruto, me dio del fruto de ese árbol y yo comí. No, la respuesta que le dio Adán. Mal. Se cayó Adán. Los condenó a todos. Claro. No, Adán no tenía que haberle respondido así. Se hizo la víctima. Me parece familiar ese dicho. Claro, se hizo la víctima, le echó la culpa a la Eva. Y encima le echó la culpa al Señor. Dijo, la mujer que tú me diste, esa me dio que comer. Mira. No, Adán mal. No reconoció como estamos todos ahora. No se dio cuenta. Él pensando que al darle esa respuesta, el Señor lo iba a perdonar. No, no fue así. No, todo mal. ¿Se dieron cuenta, no? De la respuesta que le dio Adán. La mujer que tú me diste, ella me dio que comer. Le estaba echando la culpa al Señor. Le estaba diciendo, oye, la mujer que tú me diste, ella me dio que comer. Le echó la culpa al Señor y a la Eva. Y él no tenía, no, si yo no tengo la culpa. La mujer que tú me diste me dio que comer. Estaba haciendo así, patita de conejo. No, mal. No es así. Si Adán le hubiese dicho, Señor, ¿sabes qué? Me equivoqué. Me confundí. Me pilló volando abajo. Reconozco que cometí un error. Estoy arrepentido y avergonzado. Me hubiese agachado su cabecita. Y si hubiese reconocido como que cometió un error, el Señor lo hubiese perdonado. Claro, porque el Señor es misericordia. Es amor. Lo hubiese entendido. El Señor lo hubiese perdonado. Pero como Adán trató de engañarle y más encima le echó la culpa, todo mal. Y después, luego el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿con qué esas tenemos? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Mira, igual que Adán, le echó la culpa a la serpiente. Oye, todo mal, se dan cuenta que la Eva tampoco quiso reconocer. No quiso reconocer tampoco, le dio la misma respuesta que Adán. Tenía que haber reconocido igual. El Señor Dios le dijo a la serpiente, por haber hecho esto, entre todos los animales, solo tú serás castigada. Tendrás que arrastrarte sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza mientras tú tratarás de picar en el talón. Después Dios le dijo a la mujer, allá empezaron ya los castigos, ya, pues, claro. Los castigos sí están tratando de engañar al Señor. Pues hay castigo a la serpiente y ahora le toca el castigo a la mujer. Te daré más trabajo y multiplicaré tus dolores de embarazo.
Le dará más trabajo, claro, tiene que hacer las cosas de la casa y atender al marido. Y después dijo, y cuando encima no tengo una guagua, le va a multiplicar los dolores. La castigó, la castigó. Y dice, te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos. Y con todo, y tu duro, y con todo, y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz a los hijos. Desearás estar con tu marido, pero él te dominará a ti. ¿No parece familiar lo que pasa, no? La mujer tiene que dar los hijos al marido, tiene que dolerle más encima. Bueno, el parto debe ser doloroso. Y aparte tiene que cuidar a los maridos, tiene que cuidar a los niños, hacer las cosas a la casa, tiene cualquier pega, le dio ahí, lo está diciendo en la escritura. Luego Dios le dijo al hombre, ya que tú obedeciste a tu mujer. Claro, le hizo caso, no obedeció a Dios. Y comiste del árbol que yo te había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa. Tendrás que conseguir la comida por medio de duro trabajo durante todos los días de tu vida. Ya el Adán quedó condenado. Lo condenó. Con duro trabajo. Y eso es cierto. ¿Cuántos sacrificios uno tiene que hacer para ir a trabajar y ganar un poco de plata para mantener a su familia? ¿Sí o no? Y ahí entró el pecado al hombre, entró el pecado a la raza humana. Ahí entró la naturaleza del pecado a la raza humana. Y Adán murió su espíritu ahí. Claro, pues se nota ahí cómo se estaba comportando Adán con el Señor. Todo mal. Mal, 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 mal. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿cómo a nosotros se nos muere el pecado? Claro, porque el Señor es justo y misericordioso. Cuando uno nace guaguita, esa guaguita nace de trino. Nace trino, nace trino, la Biblia lo dice también. Y obviamente porque nace imagen a semejanza de Adán. Todos nacemos imagen a semejanza de Adán, trino. Espíritu, cuerpo y alma. Pero es bebé, es bebé. Todos los niños se van al cielo. Porque son inocentes ante los ojos de Dios. Pero cuando van creciendo, no sé cuándo es la fe, no van a andar preguntando que cuándo. El Señor determina eso. Pero cuando ese niño crece y comete su primer pecado, lo primero que se le muere es el espíritu. Claro. Y ahí queda muerto en espíritu. Se dan cuenta que el espíritu de uno alguna vez lo tuve y tiene que volver a nacer. Tengo que volver a nacer nuevamente. Y el Señor se refería a eso, a volver a nacer en el espíritu. ¿Y el agua? El agua es la palabra de Dios, es la Biblia, la palabra de Dios. Lo tenemos acá, mira, deme un segundito. Nos dice acá, en Juan 4, 11, 14. Perdón, en Juan capítulo 4, versículo 13. Pero ahí está toda la historia igual. Voy a resumirla. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Voy a leerla mejor todo completo. En Juan 4, 11, 14. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual vivieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Se refería al pozo donde estaba la mujer sacando el agua, ¿no es cierto? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un agua de fuente de agua que salte para vida eterna. El agua, su palabra, la que está escrita en la Escritura. El Señor a eso se refería cuando habla del agua. Es su palabra. Ay, ay, ay. Es así. Vamos a buscar un versículo para fundamentar estas cosas. Miren. A ver. Su palabra. Y volvemos de nuevo. Segunda de Pedro 1, 19, 21. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Nosotros tenemos que estar atentos a la palabra, a la escritura de la Biblia. Así como yo cada vez que le he dicho algo, lo es en base a la Biblia. Pero hay un versículo en donde Él nos dice que nos entrega la palabra a través del Espíritu. Miren, déjenme buscarlo. Aquí está, lo tenía acá al lado, que se distrayó. Dice en Juan 16, 13, 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará lo mío del Señor Jesucristo y os lo hará saber. Todo el que tiene al Padre es mío, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Eso lo hace el Señor Jesucristo. Que cuando uno conoce la palabra del Señor y la cree, el espíritu de uno vuelve a tener vida, ¿ya? Pero a la vez el Señor Espíritu envía a su Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad. Entonces nosotros volvemos a ser trinos, volvemos a tener nuestro espíritu. Y el Señor Jesucristo lo envía a su Espíritu Santo. Nos bautiza en el Espíritu Santo para que los dos entren en comunión. Y el Espíritu conversa con el Espíritu y nos hace entender las cosas de Dios. Nos hace creer. Exactamente. ¿Y cómo sé que que el Espíritu Santo lo envía el Señor? Claro, porque algunos te van a decir, no, así tenéis que bautizarte. El Señor los bautiza, ¿no? Cuando uno cree en el Señor los bautiza en el Espíritu Santo. Eso es por la fe. Uno debe creer en Él, creer en sus palabras. Yo cuando decido creer, estoy invirtiendo mi fe. Es mi decisión creer. Y yo le pongo fe en sus palabras. Entonces, mediante la fe, esas cosas empiezan a suceder. Pero si tú no las crees realmente, no van a pasar. Miren, en Juan 1.29, dice que aquí Juan Bautista da testimonio de que el Señor Jesucristo tenía el Espíritu Santo. Miren. Dice en Juan 1.29, 34, dice, el Cordero de Dios. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él. Jesús venía a Juan a Bautista. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Se dan cuenta que Juan no conocía a Jesús y lo vio venir y lo reconoció. Él lo vio con los ojos espirituales al Señor Jesucristo, lo reconoció. Dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Nicodemo lo vio y no lo reconoció. ¿Se dieron cuenta, no? El Juan Bautista tenía su espíritu vivo y estaba en comunión con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Y Dios le mostraba las cosas a Juan. Por eso cuando Juan Bautista vio a Jesús, lo reconoció. Reconoció que él era el Cordero de Dios. Y él dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, Dios, con agua, aquel me dijo, sobre quien va a descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta que el Señor Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo? Aquí le dice clarito, le dice, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es él que bautiza con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se descendió en forma de paloma y se le paró sobre el Señor Jesucristo. Y ese es el que bautiza sobre el Espíritu y con el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. ¿Se dieron cuenta? Que hay que creer en las palabras del Señor Jesucristo. Cuando uno cree en las palabras del Señor Jesucristo, su espíritu vuelve a vivir y volví a tener conexión con Dios. Y el Señor Jesucristo a la vez te bautiza en el Espíritu Santo. Entonces tu espíritu tiene comunión con el Espíritu Santo. Y ahí tú empezás a entender las cosas de Dios. Y lo dice acá clarito. En toda esta conversación lo expliqué ahora. ¿Se dieron cuenta?
lo maravilloso que es la palabra del Señor, conocerla y entenderla. Disculpen si yo me equivoqué, de repente me pongo nervioso. Me pongo nervioso y me causa gracia porque yo ahora entiendo las cosas. Y tú también las entiendes. Lo que pasa es que no quieres creer. No quieres creer. Uno tiene que tomar esa decisión, creer. Yo cuando cierro mis ojos, voy a cerrar mi ojito acá delante de la cámara, ¿ya? Yo cuando cierro mis ojos, mi mente y mi corazón se conectan. Y yo empiezo a escudriñar la palabra de Dios en mi mente. Y se me empiezo a entenderla así. ¿Qué es esto? Es porque el Espíritu Santo le está contando cosas a mi mente. Y yo empiezo a tener un entendimiento. Y yo empiezo a creer. Y empieza a nacer algo dentro de mí y dentro de todo. ¿Y saben cómo se llama eso? Fe. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá